Ya hace un momento, en medio de la introducción, vamos a estar en la mañana de hoy hablando acerca del capítulo 2 de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Hemos agotado ya nuestro primer párrafo del segundo capítulo de la Confesión y para hoy entonces vamos a estar avanzando en un párrafo más de este capítulo. Pero antes entonces quisiera recordar un poco acerca de lo que vimos en el primer párrafo de forma rápida. ¿Quién recuerda cuál fue el título que le dimos al primer párrafo? Habíamos establecido un título para ese primer párrafo. El párrafo en general. Nosotros habíamos establecido en la primera clase un orden para esto y eso tenía un título. Muy bien. Dios, su carácter y sus atributos. Dentro de ello también entonces dijimos que íbamos a hacer la separación en unos grupos. Entonces, ¿cuántos grupos vimos dentro de este primer párrafo? ¿Quién recuerda cuántos grupos vimos de atributos? 8. 8 atributos. Muy bien. ¿Cuáles fueron? Muy bien, la singularidad, aceidad, muy bien. Incomprensibilidad, muy bien, muy bien, muy bien. Esos fueron los 8 grupos que estuvimos viendo dentro de este primer párrafo. Singularidad, aceidad, incomprensibilidad, espiritualidad, infinitud, soberanía, amor y justicia fue el último entonces que estuvimos viendo en nuestras escuelas. Para el día de hoy, entonces vamos a estar adentrándonos en el párrafo número 2, al cual dentro de ese bosqueo general que nosotros planteamos de este capítulo 2, habíamos denominado como título Dios y sus relaciones externas. Ese será entonces el título de esta clase, Dios y sus relaciones externas. Entonces, bajo este título vamos a estar nosotros desarrollando la escuela del día de hoy y entonces a través de ella vamos a ver cómo ese ser que hemos descrito anteriormente a través de los atributos y su carácter, cómo se relaciona con sus criaturas. A lo largo de la historia han existido y de hecho existen diversas corrientes que creen en la existencia de un Dios creador. Por ejemplo, existe el teísmo. El teísmo y también los que promueven el deísmo. Teísmo con T y deísmo con D. Entonces, hablemos de estas dos corrientes un poco. El teísmo reconoce la existencia de un Dios creador de lo que existe y que este Dios creador se involucra en la conservación de todo lo creado. Repito para ustedes, el teísmo reconoce la existencia de un Dios creador de lo que existe y que éste se involucra en la conservación de lo creado. También dentro de este concepto hay una división que se le llama monoteísmo y politeísmo. Monoteísmo y politeísmo. El monoteísmo afirma que hay un solo Dios creador y que sostiene todo lo creado. Esto afirma el monoteísmo. Hay un solo Dios creador y este Dios creador sostiene todo lo creado. El politeísmo es la creencia de que existen varios dioses creadores que sostienen la creación. El politeísmo es la creencia de que existen varios dioses creadores que sostienen la creación.
Y si podemos notar, estas dos creencias tienen algo en común. Ambas enseñan cómo el ser o seres divinos crean y sostienen. También existe otra corriente que se llama los enoteístas. Enoteístas. Estos afirman que existe un grupo de Dios creadores, pero de ellos uno es el mayor en poder y divinidad. Los enoteístas afirman que existe un grupo de dioses creadores, pero de ellos uno es el de mayor poder y divinidad. Eso entonces en cuanto al teísmo. Hablemos entonces ahora de el deísmo. Este enseña que existe un Dios creador, pero este no actúa posteriormente al crear. Solo creó y ya. No tiene ningún tipo de relación con lo creado. El deísmo enseña que existe un Dios creador, pero que éste no actúa posteriormente al crear. Solo creó y ya no tiene ningún tipo de relación con lo creado. Entonces recordemos, el teísmo es la existencia de un Dios creador de todo lo que existe y que éste se involucra en la conservación de lo creado. De ese teísmo se hace una división del monoteísmo y el politeísmo. El monoteísmo es aquella que afirma que hay un solo Dios creador y que éste sostiene todo lo creado. El politeísmo dice que hay diversos o varios dioses creadores que sostienen la creación. Y los enoteístas son los que afirman que existen diversos dioses creadores, pero uno solo es el que tiene mayor poder y divinidad. Por su parte, el deísmo, decíamos que afirma que existe un Dios creador, pero que luego este Dios que creó no tiene ningún tipo de relación con sus criaturas. Es decir, ese Dios creó y que lo creado verá cómo hace, cómo se sostiene. Entonces nosotros en la confesión de fe vamos a ver que la confesión se identifica con el pensamiento teísta, que como ya habíamos dicho es la existencia de un Dios creador y que se involucra con su creación. Entonces nosotros, aunque vamos a ver que el énfasis que hace la confesión es el de la enorme separación entre el creador y sus criaturas, es un Dios que se relaciona con lo creado. Este es el énfasis que hace la confesión. Se apoya digamos, en la doctrina teísta de que existe un Dios creador y que sostiene la relación, pero hace una distinción entre lo que es ese Dios y sus criaturas. Entonces es un Dios que se relaciona, pero que es infinitamente distinto a todas sus criaturas. Entonces vamos a leer el párrafo número 2 de la confesión del capítulo 2. Por favor, un hermano que me colabore con la lectura en voz alta. Teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas,
libre, independiente de la criatura, de modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. A él se le debe por parte de los ángeles y los hombres toda adoración, todo servicio u obediencia que como criaturas deben al Creador, y cualquier cosa adicional que a él le placiera mandar de él. Muy bien, mi hermano. Muchas gracias. Entonces, para el desarrollo de esta clase, vamos a presentar el siguiente bosquejo. Y recordemos el título, Dios y sus relaciones externas. Entonces, el siguiente bosquejo consta de 2 puntos. Primero, la relación de Dios con sus criaturas. Este será el primer punto en el cual vamos a estar meditando. La relación de Dios con sus criaturas. Y como segundo punto, vamos a ver la relación de las criaturas con Dios. Primero, la relación de Dios con sus criaturas y segundo, la relación de las criaturas con Dios. Entonces veamos lo primero, la relación de Dios con sus criaturas. Esta es descrita bajo 3 declaraciones. La primera, Dios es absolutamente independiente a todo lo creado. Esta es la primera declaración de la relación de Dios con sus criaturas. Él es absolutamente independiente a todo lo creado. Segunda declaración. Dios tiene absoluto dominio sobre lo creado. Dios tiene absoluto dominio sobre lo creado. Y tercero, Dios tiene conocimiento absoluto de todo lo creado. Dios tiene conocimiento absoluto de todo lo creado. Y la confesión de fe lo presenta así. Teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Entonces, lo primero que vemos es a la confesión tratando un tema que ya anteriormente nosotros habíamos tocado. Es el de la aceidad, diciendo que de él mismo se deriva toda su perfección y que no necesita a nadie. ¿Por qué? Porque él es suficiente en sí mismo. Su gloria no proviene de nada creado, no hay algo que nosotros podamos otorgarle a él que le sea necesario. Vamos a leer Job, capítulo 22, versículos 1 al 3. Job, capítulo 22, versículos 1 al 3. Respondió Elifaz temanita y dijo: ¿Dará el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso de los pesados. ¿Tiene contentamiento de los omnipotentes que tú seas justificado, o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Muy bien. Entonces las preguntas que Elifaz le hace a Job tienen la intención de mostrar que Dios no necesitaba nada de él, ni lo que tenía o él hacía, incluyendo aún el carácter intachable que tenía Job. El Salmo 50:12. Salmo 50, versículo 12. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud.
Todo es del Señor y en nada nosotros pudiéramos ayudarle. Entonces, mi hermano, Dios tiene absoluto dominio sobre lo creado. Fue entonces la segunda declaración que nosotros planteamos. Él es la única fuente de todo ser, de quién, por quién y para quién son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrade, dice la confesión. Entonces, en esta parte, la confesión demuestra que Dios no solamente es independiente de sus criaturas, sino que todo proviene de Él. Tal como dice la confesión, Él es la única fuente de todo ser, de quien, por quién y para quién son todas las cosas. Y dice entonces claramente que tiene el más soberano dominio. Entonces vemos que Dios tiene un absoluto dominio sobre lo creado. Vamos a leer también Apocalipsis 4, versículo 11. Apocalipsis 4, 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Muy bien, entonces en medio de la revelación que está recibiendo Juan, se muestra cómo esa adoración celestial de la que está hablando el pasaje reconoce al Dios creador y que todo lo que existe, existe por su sola voluntad. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron incluso creadas. Entonces esto muestra un completo dominio que tiene Dios sobre todo lo creado. Vamos a leer también Romanos 11, versículos 33 al 36. Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Muy bien. Entonces, tal como lo dice aquí el apóstol Pablo, ¿quién puede entender la mente del Señor? Si ya en clases anteriores hemos dicho que Dios es incomprensible. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos entender la mente del Señor? O incluso, mucho más allá, ¿quién puede decirle a Dios, así no se hace? O darle un consejo, no, yo te aconsejo que mejor lo hagas de esta forma. No, Dios es incomprensible. Y Él entonces tiene un dominio absoluto sobre toda su creación, tal y como es el pensamiento teísta que Él crea y Él sostiene todo lo creado, se involucra por completo con su creación. La otra pregunta que hace el apóstol Pablo es, ¿quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Es algo en lo que nosotros realmente debemos quedarnos en silencio, porque estamos delante de un Dios que no necesita nada de nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque de Él y para Él son todas las cosas. Y termina el apóstol Pablo diciendo, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos 9:20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Imaginemos esta escena, diciéndole nosotros al Señor, ¿por qué me hiciste de esta forma?
yo no quería ser así. Yo quería ser blanco o yo quería ser mono. No, el Señor tiene absoluto dominio. Y pregunta el apóstol Pablo, ¿dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? Y podríamos entonces nosotros poner en tela de juicio la sabiduría o la rectitud de sus caminos. De ninguna manera. El Salmo 119, versículo 91, dice lo siguiente: por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Por tu ordenación. Todo lo que existe hasta hoy es porque Dios así lo quiso. Y dice al final el Salmo 119, versículo 91, todas ellas te sirven. Aún lo que para nosotros pudiera ser lo más insignificante, a Dios todo le sirve. Incluso en nuestro cuerpo humano, cuando decimos que, no sé, hablando del apéndice, eso es algo que no sirve, por algo está en el cuerpo. Y es para nosotros uno de los órganos, digamos, que es inservible, pero no. Todo sirve, porque Dios así lo ha determinado. Entonces, todo en esta vida es regulado y sostenido por Dios. La tercera afirmación que decíamos entonces es que Dios tiene un conocimiento absoluto de todo lo creado. Lo primero que dijimos es que Dios es absolutamente independiente a todo lo creado. Lo segundo es que Dios tiene absoluto dominio sobre lo creado. Y ahora entonces miremos que Dios tiene conocimiento absoluto de todo lo creado. Dice la confesión: todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura, de modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Hebreos 4, versículo 13. Hebreos 4, versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Muy bien, entonces, ¿qué será aquello que se esconda del conocimiento del Creador? Aquel que todo lo conoce. Y tal como dice la confesión, y asimismo el escritor a los Hebreos respalda esto, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, dice Hebreos. Y la confesión dice lo mismo: todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito. Y me gusta mucho cómo lo presenta la confesión, porque dice que es independiente de la criatura. Así que no importa nuestra condición, no importa lo que nosotros hagamos, Dios todo lo conoce. Así que jugar, digamos, de alguna forma, a hacer las cosas a escondidas, no nos ven los hombres, pero Dios todo lo conoce. Job 42, 2. Job capítulo 42, versículo 2. Yo conozco que todo lo puede y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Aún lo más íntimo, lo más interno de nosotros, nuestros pensamientos, los cuales ante los hombres se esconden. Ninguno de nosotros podemos saber qué está pensando la persona que está a nuestro lado, pero la Escritura dice que no hay pensamiento que se esconda de Dios.
Así que mi hermano, ni aún los pensamientos que supuestamente o en teoría son para nosotros reservados, íntimos, no se pueden esconder delante de Dios. Así que nosotros podemos mentir ante nuestros semejantes, pero ante Dios no podríamos hacerlo. Bien, mis hermanos, entonces recordemos una vez más lo que hemos visto hasta el momento, la relación de Dios con sus criaturas, y hemos visto 3 declaraciones que presenta la confesión: que Dios es absolutamente independiente a todo lo creado. Lo segundo que dijimos, Dios tiene absoluto dominio sobre lo creado y Dios tiene conocimiento absoluto de todo lo creado. Bien, ahora miremos la relación de las criaturas con Dios. La confesión ya señaló la relación de Dios con sus criaturas y cómo Él es infinitamente distinto a nosotros. Ahora, esta realidad establece o señala responsabilidades que son el medio por el que nosotros nos relacionamos con Él. Permítame repetir eso. Ya la confesión señaló la relación que tenía Dios con sus criaturas, de cómo Él es distinto a nosotros, pero que esta realidad establece o señala las responsabilidades que son el medio por el cual nosotros nos podemos relacionar con Él. Y vamos a ver la forma como la confesión lo presenta. Y la confesión presenta una forma en cómo nosotros debemos evaluar a Dios. La confesión dice lo siguiente: es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. Y de allí parte algo. Se pide de nosotros 3 cosas. Se pide de nosotros 3 cosas. Primero, adoración absoluta a Dios. Segundo, servicio absoluto a Dios. Y tercero, obediencia absoluta a Dios. Miremos cómo lo presenta la confesión. A Él se le debe, por parte de los ángeles y los hombres, toda adoración, lo primero. Todo servicio, lo segundo. Y obediencia. Que como criaturas deben al Creador. Y añade cualquier cosa adicional que a Él le placiera demandar de ellos. Entonces es clara la confesión al mostrarnos qué es lo que pide Dios de nosotros. Entonces vemos cómo la confesión es muy intencional en mostrar la forma como Dios pide de nosotros, diciéndolo: a Él se le debe. Mis hermanos, estas 3 acciones que presenta la confesión son un deber. Es un deber. Y por deber nosotros debemos entender que es una obligación. Así como en nuestro trabajo tenemos deberes, asimismo Dios también demanda de nosotros unos deberes. Entonces, teniendo en cuenta que gracias a la relación de Dios con sus criaturas es desprendida entonces nuestra relación con Él. Así que sí o sí debemos cumplir con esto que se nos exige. Y entonces la confesión es muy clara al presentar que nuestra relación con Dios no depende de nada de nosotros, sino primeramente de Él, porque Él se relaciona con sus criaturas y a través de eso es que nosotros respondemos entonces a aquello que Él exige. Vamos a hablar un poco acerca de cada uno de estos deberes que tenemos con Dios: adoración absoluta, servicio absoluto y obediencia absoluta. Vamos a hablar de lo primero: adoración absoluta. Vamos a leer Apocalipsis 5, versículos 11 al 14. Apocalipsis 5,
versículos 11 al 14. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Es clara entonces la Biblia al mostrar cómo todo lo creado, tanto en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, arriba en el mar, todo adora a Dios. Y una de las cosas más importantes de la adoración, y que de hecho yo quisiera resaltar, es que la adoración a Dios debe ser consciente. La adoración a Dios debe ser consciente. O tal como en algún momento lo dijo John Charles Ryle, donde hablaba de la adoración inteligente, diciendo que hay muchos que no saben lo que adoran, como era el caso que presentaba nuestro Señor Jesucristo de los samaritanos, que decía que ellos adoraban lo que no sabían. O tal como fue el caso también de los atenienses con el apóstol Pablo, que dice que adoraban a un Dios que no conocían. Tenían una serie de esculturas de dioses y había una que no tenía ningún tipo de figura, pero ellos adoraban a ese Dios no conocido. Entonces yo quisiera enfatizar que tal como los samaritanos y los atenienses, en la actualidad hay muchos adorando a un Dios que no saben lo que exige para su adoración. O mucho peor aún, a un Dios al que ni siquiera conocen. Y esto es una realidad que tenemos. Hoy domingo hay muchas iglesias que están reunidas adorando a un Dios que no conocen, que ni siquiera saben qué demanda. Y recuerdo mucho cuando se hablaba una vez en Sublime Gracia acerca del principio de la adoración, que en esa clase nosotros hablábamos acerca de cómo Dios regula la adoración, porque Él mismo es quien dice cómo se le debe adorar. Un ejemplo muy práctico que tenemos nosotros en la Escritura es el de los hijos de Aarón, cuando dice que encendieron fuego extraño que Dios no les mandó. Y ante eso nosotros podemos decir, ¿qué fue lo que hicieron? No sabemos. La Escritura en sí no es explícita en cuanto a eso. Solo dice que prendieron un fuego extraño. Entonces, nosotros podríamos pensar, simplemente pensar, que Dios decía que se prendía con un fósforo, pero ellos utilizaron otra cosa. No sé, una mechera, un papel, pero no era la forma como Dios había instituido que se debía prender el fuego. Entonces, así tal cual vemos muchas iglesias reunidas el día de hoy, adorando a Dios de una forma en la que ellos creen que así se debe hacer, pero que realmente la Escritura no dice eso. Dios no demanda tal adoración. Otro ejemplo práctico lo encontramos en el Señor Jesucristo, en el momento que Satanás vino a tentarlo, pidiendo adoración que no le pertenecía. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4, versículos 9 y 10. Entonces es claro que así como Satanás se presentó frente al Señor Jesucristo a reclamar una adoración
que a él no le pedía, así mismo sucede en la actualidad. Muchas personas que quizás están adorando, quién sabe a quién, pero nosotros, en base a la palabra, adoramos a Dios solamente y a Él solo le servimos. Entonces, mi hermano, una adoración absoluta es aquella que es consciente. Porque vuelvo y digo, ¿cómo podríamos adorar a alguien que no sabemos qué exige? No me imagino en nuestro trabajo haciendo algo que no se nos piden. ¿Qué cree usted que pasaría allí? Entonces, lo mismo pasa con la adoración. Es lo mismo. Nosotros debemos tener una adoración consciente, saber realmente lo que adoramos. Y fue lo que le dijo el Señor Jesucristo a la mujer samaritana. Ustedes adoran lo que no saben. Más nosotros adoramos lo que sabemos, lo que conocemos. Entonces, bien, nosotros ¿cómo podríamos saber qué demanda Dios para su adoración si no sabemos qué exige aquel a quien pretendemos adorar? Entonces, reconocer la santidad del Señor es esencial para una verdadera adoración. La verdadera adoración comienza con un entendimiento claro y profundo de quién es Dios. Pasemos entonces a lo segundo, servicio absoluto a Dios. Servir a Dios es para lo que fuimos nosotros creados. Es el propósito, servir, darle gloria a Él. Del servicio nosotros podríamos decir muchas cosas y seguramente podríamos pensar en otra escuela. Para hablar del servicio seguramente nosotros deberíamos hacer otra escuela en esta mañana. Pero quisiera entonces explicarlo desde un sentido más práctico. Y vamos a recordar las palabras del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículo 42. Por favor, un hermano que me colabore con la lectura. Mateo 10, 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. El servicio a Dios es uno de los privilegios más grandes que como creyentes podemos experimentar. El Señor Jesucristo en este pasaje habla de algo tan simple y que incluso para muchos puede parecer insignificante: servir un vaso de agua. Yo quisiera entonces que nosotros dimensionemos esto que está diciendo el Señor Jesucristo, porque Él le está dando un alto valor y estima a aquellos que sirven un vaso de agua, diciéndoles que no perderán su recompensa. Algo que para nosotros, para digamos nuestra conciencia puede ser algo muy simple, dar un vaso de agua, el Señor le da un valor alto e incluso digno de recompensa. Hoy en día, palabras como servir, sirviendo o sirviente a menudo están cargadas de matices negativos, porque describen algo que es difícil y que incluso es indeseable, en comparación con estar a cargo de otras personas y tener a otros que nos sirvan. Realmente somos muy buenos y aplicados en esto, desear tener cargos y a otros que nos sirvan. Que nada más con alzar la mano la persona esté allí. ¿Qué necesitas? Realmente somos muy buenos en estos. Y esta realidad plantea una pregunta importante. ¿El servicio a Dios es una necesidad pragmática o apunta a algo más profundo? Yo me inclino por lo segundo. Detrás del servicio hay algo más profundo.
El problema surge cuando nuestro pensamiento mundano inclina la balanza hacia lo que recibimos. Ese es el gran problema. Cuando nuestro pensamiento mundano inclina la balanza hacia lo que recibimos. Cuando pensamos únicamente en términos de lo que se nos puede ofrecer. Entonces ya estaríamos hablando de servicio a cambio de. Y eso no es servicio absoluto a Dios. El servicio a Dios fluye de un corazón agradecido a Él por perdonarnos y salvarnos. Queremos servir a Dios sirviendo a los demás. Dios nos llama a nosotros a una vida de servicio. Y nosotros debemos ver que un servidor no mira por sus intereses en primer lugar, sino por las necesidades de aquellos que le rodean. Así que por eso nosotros debemos decir que no hay un lugar específico de servicio, porque toda nuestra vida debe ser de servicio a Dios. Así que pensar que yo solamente voy a servir en la iglesia, eso no es servicio. Pensar que yo solamente debo ir el domingo a servir, eso no es servicio absoluto a Dios. Nosotros no tenemos un traje de servidor para ciertas horas del día o para ciertos días de las semanas. El servidor cristiano lo es las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Pero como decía, esto es un problema que se mete en nosotros. Es un pensamiento totalmente mundano. Pensar que nosotros somos los que debemos recibir el servicio, eso es un pensamiento mundano. Eso es lo que quiere el mundo. Y vuelvo y le digo, ¿cuántos no anhelan altos cargos de jefes, supervisores, para tener personas a los que ellos nada más le digan, y así se debe hacer? Pero eso es totalmente contrario a lo que exige el Señor de nosotros. El Señor exige servicio de nosotros, tal como lo presentaba la confesión. Y por último, vamos a ver obediencia absoluta. Es lo tercero que muestra la confesión que Dios exige de nosotros en cuanto a la relación que tenemos con el Creador. Entonces, en cuanto a la obediencia, quisiera hablar de dos cosas. La obediencia que agrada a Dios y la obediencia que demuestra que nosotros somos creyentes. Muchos de los que profesan hoy a Cristo enfatizan una visión equivocada de la gracia. Y es como si la gracia convirtiera nuestras vidas en un paso libre para hacer lo que nos plazca. Eso pensamos nosotros que es la gracia. Es un paso libre para hacer lo que nos plazca. Trágicamente se han convencido a sí mismos de que la vida cristiana puede ser vivida sin ningún vínculo obligatorio a la ley moral de Dios. Y esto se debe a la distorsión de la hipergracia. Es conocido esto. La necesidad de la obediencia a Dios ha sido castrada. Los mandamientos de Dios ya no están en el asiento del conductor en la vida cristiana, sino que han sido relegados al asiento de atrás, si no es que está en el baúl guardada. La obediencia, mi hermano, nosotros la podemos definir como el cumplimiento obediente o sumiso de los mandatos de quien tiene autoridad. Voy a repetir eso. La obediencia es el cumplimiento
obediente o sumiso de los mandatos de quien tiene autoridad. Con esta definición, nosotros podemos ver unos elementos que tiene la obediencia bíblica. Lo primero que dice la definición es el cumplimiento obediente. Esto significa que nuestra obligación es obedecer a Dios. Así como el Señor Jesucristo cumplió su deber con el Padre al morir en la cruz por nuestro pecado. Lo segundo que vemos en nuestra definición es sumiso. Esto indica que nosotros cedemos toda nuestra voluntad a la de Dios. Otro elemento que vemos es los mandatos. Habla de la escritura, aquella en la que Dios ha delineado claramente sus instrucciones. Y por último, la autoridad, que es Dios mismo, cuya autoridad es total y a la vez es inequívoca. Entonces, para el cristiano, la obediencia significa cumplir con todo lo que Dios ha ordenado. Es nuestro deber hacerlo. Y asimismo, nosotros tenemos que cuidarnos de enmascarar nuestro corazón pecaminoso con un velo de obediencia. Vivir la vida cristiana no consiste en cumplir reglas, y eso debemos tenerlo claro. Vivir la vida cristiana no consiste en cumplir reglas. ¿Y por qué digo esto? Los fariseos en la época del Señor Jesucristo, ellos perseguían incansablemente los actos de obediencia a la ley. Pero ellos se convirtieron, diciéndolo en unos términos muy jocosos, en santurrones, creyendo que merecían el cielo por lo que habían hecho. Ellos se consideraban dignos ante Dios, quien les debía una recompensa, porque ellos obedecían a unas reglas. Sin embargo, la Biblia nos dice que sin Cristo, incluso nuestras mejores y más justas obras son como trapos de inmundicia. En Isaías 64, versículo 6. Entonces, mi hermano, a la obediencia externa que tenían los fariseos, todavía le faltaba algo. Y Jesús incluso los desenmascaró, porque el Señor mostró la actitud que estos hombres tenían en sus corazones. Sus vidas se caracterizaban por su hipocresía al obedecer, entre comillas, la letra de la ley, pero que al mismo tiempo violaban el espíritu de la misma. Y por eso el Señor Jesús los reprendió duramente, diciéndole las siguientes palabras: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad». Dice Mateo 23, versículos 27 y 28. Vemos esta fuerte acusación que hace el Señor Jesucristo contra estos hombres que externamente eran los más santos de la nación. Los fariseos eran obedientes en algunos aspectos, eso es cierto, pero descuidaban asuntos más importantes que tenía la ley. Y el Señor Jesucristo, allí mismo en Mateo 23 dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley,
la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El Señor entonces le presenta a ellos un equilibrio entre estas cosas. Porque Él les decía, ustedes sí deben diezmar, deben hacer todo esto, pero también deben entonces tener justicia, misericordia y fe. Y se los dice, era necesario hacer esto, pero sin dejar de hacer aquello. Entonces estos hombres, como podemos nosotros ver, eran aquellos que veían todo desde lo externo. Cumplían la ley desde lo externo, pero internamente no lo hacían. Entonces podríamos nosotros pensar, ¿era esto obediencia absoluta a Dios? Incluso miremoslo desde el punto de vista en que estos hombres se autoproclamaban y decían que Dios les debía algo porque ellos cumplían la ley a cabalidad. O sea, ¿es eso obediencia absoluta a Dios? Si hoy nosotros estamos arraigados a ese tipo de pensamiento de que voy a hacer las cosas para que Dios haga esto o aquello, estamos realmente pensando como los fariseos, reclamando algo que no nos pertenece. Entonces, a modo de conclusión, Dios se relaciona con sus criaturas desde el entendimiento que Él es distinto de todo lo creado. Él domina todo lo que ha creado y que Él conoce todo lo creado. En cuanto a que las criaturas se relacionan con Dios debido a que Él se relaciona con nosotros, esto nosotros debemos tenerlo claro. Toda relación que hoy nosotros podemos tener con Él es por Él y para Él. Y que en esa relación exige de nosotros tres cosas que hemos presentado: adoración, servicio y obediencia. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos tener estas cosas claras, que la relación que hoy nosotros podemos tener con Dios no es en base a lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, sino que Él mismo es quien ha promovido cómo debemos relacionarnos con Él. Entonces, mis hermanos, ¿qué hemos dicho el día de hoy? ¿De qué hemos hablado? De Dios y sus relaciones externas, es decir, su relación con sus criaturas. Dentro de ello, habíamos establecido 2 puntos. Era la relación de Dios con sus criaturas y la relación de las criaturas con Dios. En cuanto a la relación de Dios con su criatura, ¿qué dijimos? Que Dios tiene un absoluto y es independiente a todo lo creado. Él es absolutamente independiente a todo lo creado. Que Él tiene un absoluto dominio sobre lo creado y que Él tiene todo conocimiento de lo creado. En cuanto a nuestra relación con Dios, se exigen 3 cosas por parte de los ángeles y de los hombres. Y decíamos que era adoración absoluta a Dios, servicio absoluto a Dios y obediencia absoluta a Dios. Dentro de la adoración habíamos dicho que debemos adorarle con conciencia, entendiendo qué cosa, lo que debemos hacer, la forma en cómo debemos adorarle, porque si no, estaríamos cayendo en adoración, quién sabe a qué cosa. En cuanto al servicio, decíamos que el creyente sirve en todo momento. No podemos nosotros pensar en que hay ciertos momentos específicos para servir. Y en cuanto a la obediencia absoluta a Dios, debemos nosotros guardar nuestro corazón de obedecer a Dios desde lo externo de nuestra vida. Debemos obedecerlo desde lo más interior
de nosotros. Bien, mis hermanos, preguntas, aportes. Todo claro. Bueno, mis hermanos, entonces oremos para finalizar esta escuela de formación entonces. Padre, gracias Señor, te damos una vez más en esta mañana por este espacio de formación, por este espacio en el cual hemos podido meditar, Señor, en tu sabio consejo. Gracias por tu bendita instrucción, Señor, para tu pueblo. Gracias porque hemos aprendido acerca de cómo te relacionas con nosotros, tus criaturas, y cómo nosotros respondemos en relación contigo, Señor. Ayúdanos cada día, Padre, a reconocer que debemos adorarte de forma absoluta, Señor, que debemos servirte en todo momento y que debemos obedecer siempre, Señor. En Cristo Jesús te damos toda gloria. Amén.